Hola jóvenes de segundo, sección A y sección B, es un gusto saludarlos. El motivo de este video es para hacer la presentación de la guía de trabajo número 7 y además para explicar el tema correspondiente a esa guía de trabajo. Entonces, para iniciar, pues acá tenemos lo que es la guía de trabajo número 7, que es para esta semana sobre el tema dicción y vicios de dicción que enseguida les voy a explicar. Sin embargo, lo que sí les voy a adelantar de una vez en la explicación es la tarea, la cual consiste en lo siguiente. Ustedes acá donde dice hoja de trabajo número 7, lo que van a hacer, aparte de escribir su nombre, grado y sección, es leer el contenido del tema anterior sobre la dicción y los vicios de dicción y luego en su cuaderno van a copiar oraciones incorrectas y correctas y el tipo de vicio de lenguaje al que pertenece cada uno, que está aquí en la última columna. Entonces, si gustan, lo pueden hacer de la misma manera como está acá en estas copias. Ustedes van haciendo la oración que se escribe de manera incorrecta, luego a la par la oración correcta y por último el tipo de vicio de dicción o de lenguaje que está en la última columna. Van a realizar todo esto hasta la última página y también van a leer el cuento que se titula El sueño de Onia. Este cuento es sacado de la escuela, del almanaque Escuela para Todos del año 2021. Entonces es un cuento muy bonito. Recuérdense que todos estos cuentos pues tienen una especie de moraleja, son cuentos casi como un tipo de fábula, ¿verdad? Que siempre están compuestos por moraleja. Bueno, ahora voy a hacer la respectiva presentación del tema, el cual pues es el siguiente. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Eh, Vicios de dicción. Muy bien. Con frecuencia se le atribuye a la comunicación el éxito o el fracaso de nuestra actuación en los diferentes papeles que asumimos en la vida. Así inicia esto. En la práctica social, una palabra empleada en forma inoportuna o de modo deficiente resulta no solo contraproducente, sino que además conlleva a una variación distorsionada del mensaje. Ahora la pregunta es, ¿qué son los vicios de dicción? Dice acá que son aquellos errores que se cometen cuando se hace uso del lenguaje de forma equivocada. Pueden darse al hablar o escribir las palabras de forma incorrecta o incluso utilizando vocablos inadecuados. Generalidades. Hablar con propiedad significa elegir un lenguaje y símbolos que se adapten a las necesidades, intereses, información y actitudes de los que escuchan para evitar que el lenguaje o para evitar el lenguaje que los aparta, mejor dicho, ¿verdad? Formalidad del lenguaje. El lenguaje deberá ser apropiadamente formal para la situación. En un ambiente impersonal es probable que usemos un lenguaje más informal y un lenguaje más formal cuando lo hacemos con nuestras personas mayores o jefes. Jerga y modismo. El lenguaje apropiado deberá seleccionarse para que la jerga y los modismos no interfieran con la comprensión. Sensibilidad. El lenguaje es apropiado, es sensible a los usos que los otros perciben como ofensivos. Algunos de los errores que tenemos en el lenguaje resultan de utilizar expresiones que son percibidas como sexistas, racistas o con alguna otra inclinación. La clasificación. Los vicios son todas aquellas transgresiones del idioma condenadas por la gramática y el buen uso. Las palabras son incorrectamente usadas en los aspectos fonético, ortográfico, morfológico, sintáctico o semántico. El primer vicio es el barbarismo. El barbarismo es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos inapropiados. Así también consiste en el empleo de palabras extranjeras cuando son innecesarias, es decir, cuando existe una palabra en español equivalente. Ahí vemos los primeros.
fonética se da cuando se acentúa y se pronuncian malas palabras. Veamos acá. Acá está incorrecto. Estos son barbarismos, ¿va? El barbarismo A es la fonética. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen aiga en lugar de decir haya. ¿Entienden? Es como cuando dice, cuando uno va a buscar algo, ¿verdad? Dice uno ojalá que haya. Y algunos dicen ojalá que haiga. Otros dicen ojalá, o mejor dicho, ¿verdad? Algunos dirán vamos allá afuera. Y es afuera. Y otros dicen fuistes, volviendo la palabra de manera plural, cuando la palabra correcta debería ser en singular. Fuiste nada más, ¿verdad? Eh, andábamos, andábamos, perdón, en lugar de decir andábamos. Y así pueden ver ustedes el resto ahí de ejemplos. Algunos dicen medicina, policía. Yo he oído a algunas personas que por decir San Gabriel dicen San Graviel. Entonces a eso se les llaman barbarismos. En cuanto al ortográfico, se da cuando se aplican mal las reglas de ortografía al escribir alguna palabra. Por ejemplo, acá vemos en forma incorrecta, dice polvadera y es polvareda, polvareda. Aquí algunos dicen el acceso a un lugar y es el acceso. Unos dicen fuerzudo, a ese hombre es fuerzudo. La palabra correcta es ese hombre es forzudo. Unos dicen madajuana y la palabra correcta es dama juana. Unos dicen soltalo, bueno, eso es más común acá en Guatemala, ¿verdad? Porque muchas personas nos tratamos de vos. Entonces, normalmente cuando alguien agarra algo que no es de él, para llamarle la atención le decimos soltalo. Casi nadie dice suéltalo, ¿verdad? Porque eso, esa palabra deriva de los que hablan, de los que se tutean más que todo, ¿verdad? Bueno, hay otros como agujero, cuando en realidad se tiene que decir agujero. Va, aquí está también leendo, cuando en realidad se tiene que decir leyendo, ¿verdad? Muchos pensamos que porque proviene del verbo leer, todo va a ser leyendo, y no, es leyendo. Y bueno, así también cuando yo a veces doy clases y escribo algunos ejemplos en la pizarra, no falta el estudiante que me pregunta, profesor, ¿se copia eso? Y no es se copia, es se copia. Entonces, esos son algunos de los barbarismos según la ortografía. También están los extranjerismos, que consiste en el empleo de vocablos de otras lenguas. Normalmente los extranjerismos que se designan, lo que hacen es designar realidades ajenas al ámbito de la propia lengua o nuevos referentes para los que no se cuenta con términos propios. Están dentro de los extranjerismos, están los germanismos, que es un extranjerismo que procede del idioma alemán, y también cualquier vocablo, giro o modo de expresión procedente de las antiguas lenguas germánicas. Por ejemplo, aquí dice toma cerveza en chop, haciendo alusión que el chop es un vaso grande, ¿verdad? Pero es una palabra germana o alemana. La empresa tuvo un crack. Quiere decir una expresión de la empresa quebró. En lugar de decir tuvo un crack, se puede decir la palabra correcta, que es quebró. Es un Führer. Así se le llama al dictador. Por lo tanto, lo correcto es un dictador. En cuanto a los galicismos, que es un extranjerismo derivado del idioma francés e incorporado al castellano u otros idiomas. Aquí vemos en lo incorrecto, cogió el bouquet, cuando en realidad se debe decir cogió el ramillete. Le dieron el carnet, cuando en realidad, no, bueno, de hecho esa palabra carnet todavía la utilizamos nosotros, pero el verdadero vocablo es le dieron el carné, no carne, el carné, por eso está tildado de último. Y aquí dice se vestía muy chic, que quiere decir elegante, ¿verdad? Pero es una forma incorrecta de cómo nosotros nos expresamos. Están los italianismos, que eso sería el extranjerismo derivado del italiano. Él es de Duce. Él es el Duce es la cosa. Entonces ahí lo correcto es él es el jefe. Ha sido una vendetta, ¿verdad? Así, esa palabra es muy común en la mayoría de hablantes del español, ¿verdad? Se hizo una vendetta, ¿verdad? Una vendetta es una venganza.
Es una Madonna, así le llaman a la Virgen los italianos, y nosotros a veces hacemos esa pronunciación. Sírvele el antipasto, sírvele la entrada, ¿verdad? Antes de comer, por decirlo de una manera. Bueno, están los anglosismos, que son préstamos lingüísticos del idioma inglés. Cayó al grass, decimos, ¿va? Cayó al césped. Es un excelente player, decimos, ¿va? Es un excelente jugador. El clown no hizo reír. El clown se le llama al payaso, se ve muy sexy, se ve muy sensual. Compré un nuevo closet sería incorrecto, y compré un nuevo armario sería lo correcto. También tenemos el quechuismo, que es un préstamo lingüístico que procede de una de las lenguas quechuas, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros anticucho, dice, trozos de corazón de vaca que se comen asados a la parrilla. Calato, persona que se encuentra desnudo. Chacra, granja o pequeña partición de tierra cultivante. Bueno, tenemos el blablismo, que es un barbarismo ideológico que consiste en verbosidad o rodeos innecesarios en la expresión. Por ejemplo, la forma incorrecta dice: sin otro asunto que exponer a su digna consideración, me permite expresarle mi más profundo agradecimiento por cuanto se sirva hacer en favor de mi pedido, y le reitero la seguridad de contar en mí como un atento y seguro servidor. Y bueno, ¿para qué decir tanta palabra, verdad? La comunicación es sencilla. Lo que se quiere es decir un mensaje, pues de la forma correcta sería: profundamente agradecido, estoy a su disposición. Tenemos el cosismo. Este se define así, o mejor dicho, así se define el empleo de la palabra cosa en diferentes circunstancias. Por ejemplo, dice: la cosa es acertar. Entonces, es una expresión muy común en los hablantes del español, sobre todo acá en Guatemala. Lo correcto es decir: lo difícil es acertar. Otra forma es: falta una cosa de menos de 1 kilómetro. Bueno, entonces, no necesitamos decir esa gran frase, solo ya estamos cerca, ¿verdad? Parece cosas del diablo, dicen algunos, ¿verdad? En lugar de decir cosas del diablo, parecen una obra del diablo, una acción del diablo. Contaba cosas del pasado, contaba hechos del pasado. Se interpuso una cosa en el camino, se interpuso un obstáculo. O sea, es el uso constante de la palabra cosa. El solecismo es que son todos aquellos errores que se cometen al redactar o escribir oraciones. Por ejemplo, acá dice en el primer inciso: discordancia o falta de concordancia. Están medio dormidos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar medio dormidos. O estamos dormidos o estamos despiertos, pero no podemos estar ni medio dormidos ni medio despiertos, ¿verdad? Noches demasiadas frías. Entonces, lo lógico es pensar, ¿verdad?, que las noches solo son frías, ¿verdad? El demasiado ya está de más. Bueno, ahí tenemos esos ejemplos de solecismos. Dice en B, cuando utilizamos en forma incorrecta las preposiciones. Entonces, a veces decimos de acuerdo a cuando es de acuerdo con. A veces también utilizamos mucho la palabra en base, ¿verdad? Cuando debería ser con base, ¿verdad? Ahí también está de gratis, el uso, ahí no se necesita la preposición, ¿verdad? Y aquí ve en base a base de, ¿ya? Bueno, también dice en el C cuando se utilizan incorrectamente los pronombres o las variantes pronominales, ¿verdad? Yo le digo a ustedes, yo les digo a ustedes, ¿verdad? Ese len se le agrega la S. Yo volví en sí. O sea, no volvió en sí, sino volví en mí sería lo correcto, si yo lo digo personalmente, ¿verdad? Luego tenemos en la D, en el inciso D, cuando la oración carece de concordancia gramatical. El grupo llegaron, dice. La palabra llegaron está de más ahí o está mal escrita. Solo sería el grupo llegó lo correcto. Mesas y escritorios viejas. Es cierto que la primera palabra es de género femenino, pero al final de cuentas, al ser un conjunto, se escribe en forma masculina la palabra viejas, en lugar de viejas, viejos. Es decir, mesas y escritorios viejas no es, sino que mesas y escritorios viejos. Ahí lo que manda sería incluso el conjunto de palabras, ¿verdad? El área de estudios, dice.
el área de estudio, ¿verdad? El área de estudio. Aparte que fueran las áreas de estudio, incluso ahí sería siempre en singular. Cuando utilizamos formas verbales e incorrectas, dicen el inciso E, hacen muchos meses. Ahí estamos poniendo el hacen con N y es hace muchos meses. Hubieron fiestas, ¿verdad? Hubo fiesta. Carta conteniendo información, carta con información. Bueno, luego tenemos lo que es el dequeísmo. Este dice que es el uso indebido de la preposición de antes o delante de la conjunción que, cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. Entonces aquí, por ejemplo, en la forma incorrecta, miramos que dice la oración, resulta de que te engañó. Y solo se tiene que escribir de forma correcta, resulta que te engañó. Es decir, es al sujeto. Su ilusión es de que se case su hija. Su ilusión es que se case su hija. Creía que ganaríamos, sería lo correcto. Luego tenemos el antidequeísmo, que se puede considerar un caso particular de ultracorrección sintáctica, es decir, cuando no se quiere incurrir en el dequeísmo. Se suprime la preposición de delante de que en la forma enunciativa. Salimos más temprano que se costumbre, que de costumbre sería ahí, ¿va? Salimos más temprano que de costumbre. Me alegro que te vayas. Es me alegro de que te vayas. O sea, me alegro. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿de qué me alegro? Por eso es necesario la de. No me di cuenta que habías venido. No me di cuenta de qué, de que habías venido, ¿verdad? Intentó convencerte que siempre te amo. Bueno, ahí está mal escrito la palabra intento. Ahí es intento convencerte de que siempre te amo y lo correcto es intento convencerte de que siempre te amo. Bueno, luego tenemos el queísmo, que es la omisión de una preposición, sobre todo de cuando precede a que en estas oraciones subordinadas. ¿A qué en estas oraciones subordinadas precede el de? Acuérdate que no tenemos pan. Acuérdate de que no tenemos pan. Daba la casualidad que estaba viéndote. Ahí falta el de, ¿verdad? Daba la casualidad de que estaba viéndote. Y así hay más ejemplos ahí. Bueno, ahora vemos lo que es una cacofonía. Dice que es un efecto sonoro desagradable que hay que evitar y que se produce por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una palabra, en palabras cercanas dentro de un mismo discurso. Entonces aquí vemos lo incorrecto y lo correcto. Dice, el abogado salió enojado del juzgado. El abogado salió furioso del tribunal. ¿Por qué hay una cacofonía ahí? Porque estamos diciendo enojado y juzgado. O sea, dos palabras que terminan en ado. Y estamos prácticamente, o sea, se escucha mal, ¿verdad? Ahí estamos cometiendo una cacofonía. Está tan atontado que ni nos reconoce, dice. Se encuentra muy aturdido que ni nos reconoce, ¿verdad? Entonces ahí vemos otra cacofonía, ¿verdad? La muy juiciosa y hermosa Rosa fue premiada. Esto hasta parece que fuera un poema, ¿verdad? Porque como que se busca que todo termine en sa, 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 ¿verdad? Entonces ahí hay que cambiar las palabras. Bueno, ahora tenemos el hiato, que es el sonido desagradable que proviene del encuentro de dos vocales iguales pertenecientes a las palabras contiguas. Vocal final con vocal inicial. Por ejemplo, si decimos la aula, se escucha mal, ¿verdad? O sea, si es solo decir la aula, se escucha mal. Entonces, aquí lo correcto es el aula, la ave, el águila o la feroz águila. Y la hada, el hada, ¿verdad? Cuando hablamos precisamente de nombres comunes, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la anfibiología. Es un vicio de dicción que consiste en utilizar frases o palabras que producen confusión por tener más de una interpretación. Entonces, dentro de las cacofonías tenemos la forma incorrecta de mi padre fue al pueblo de José en su coche. Va, ¿en el coche de quién? ¿De José o de su padre? ¿Me entiende?
prácticamente es como no decir nada, ¿va? Entonces lo correcto es, mi padre fue en su coche, ya se entiende que el coche es del papá, ¿y a dónde fue? Al pueblo de José. Dice, se venden mantón para señoras de Manila. Bueno, las señoras de Manila no existen, ¿verdad? Entonces ahí sería, se venden mantón de Manila para señoras. El cerdo del niño. De ahí prácticamente se ve como que estuviéramos tratando de cerdo al niño, ¿verdad? En cambio, si decimos el cerdo es del niño o el niño es como un cerdo, habría que preguntarse, ¿verdad? Bueno, esos son ejemplos de lo que es la anfibiología. Ahora vamos a ver lo que es la monotonía o pobreza de vocabulario, también conocida como pobreza léxica. Es un vicio de expresión en el cual las personas carecen de un vocabulario amplio, por lo que repiten siempre las mismas palabras y otras que son derivadas. Es una conversación monótona y poco entendible. Aquí vemos los ejemplos de lo incorrecto y lo correcto. Incorrecto. Tu perro es de una especie poco común, ¿verdad? Entonces, lo correcto es tu perro es de una raza poco común. El maestro es algo extraño. El maestro es un poco extraño. Le puso una carta al amigo. Le envió una carta al amigo. Hacer una casa, construir una casa. ¿Entienden? No se hacen casas, se construyen. No se ponen cartas, se envían. ¿Ya? No somos algo extraño, somos un poco o mucho o muy extraño, ¿verdad? Tener grandes cualidades. No tenemos grandes cualidades, poseemos grandes cualidades. ¿Ya? No tenemos el primer lugar, ocupamos el primer lugar. Y esos son los ejemplos. Está el pleonasmo, dice que este error del lenguaje se caracteriza por el empleo de palabras que son innecesarias, ya que el contexto de la frase u oración indica claramente su significado. Por ejemplo, incorrecto, miel de abeja. Lógicamente, bueno, podríamos quizá decir miel de fécula de maíz, pero lo normal que se nos viene a la mente cuando hablamos de miel es la relación que tiene con la abeja, ¿verdad? Tubo hueco por dentro. Imagínense un tubo, lo normal es que un tubo sea hueco, ¿verdad? Que esté vacío por dentro. Persona humana, imagínense. ¿Acaso hay otro tipo de persona que no sea humana? Me parece a mí que, si ya me pareció, ya dije me parece, es lógico que es a mí, ¿verdad? Es la mía hasta además. Suele tener a menudo mal humor. Ya suele tener, ya tiene, o sea, la palabra ahí a menudo está de más. Entonces eso sería los vicios que tienen que ver con el pleonasmo. Ahora vamos a ver lo que es la redundancia, que es la repetición innecesaria de palabras o conceptos. No aporta datos, sino que reitera algo que ya se sabe o que se desprende de otras partes del contenido. Vemos ahí, sube arriba, lógico, no va a subir abajo, ¿verdad? Entonces solo es sube, ¿ya? Salió de dentro de la casa, no va a salir de fuera de la casa, ¿verdad? Entonces lo correcto es salió de la casa. El siguiente es a mí, ya estamos hablando a mí, ya el personalmente está de más. Dice a mí personalmente me parece que, incluso dos veces va a mí y personalmente, solo con decir me parece que es suficiente. Yo le dije que yo lo había visto dos veces yo, ¿verdad? Yo le dije que lo había visto, es suficiente. Lo vi con mis propios ojos, no lo va a ver con sus propias narices o sus propias orejas, ¿va? No lo va a ver más que solo con sus ojos y lógicamente de él. Yo no puedo ver con los ojos de nadie más, ¿verdad? Bueno, entonces luego tenemos el vulgarismo, que es una expresión morfológica, fonética o sintáctica empleada en lugar de la palabra correcta y que no se considera parte de la llamada lengua culta. Bueno, aquí tenemos a la que es una forma incorrecta, cuando lo correcto es cuando, a la mejor, a lo mejor, a pretexto de, con el pretexto de, arriba, encima de, alante, delante o adelante. Esos serían los vulgarismos. Vicios gramaticales consisten en la mala ubicación y el uso inadecuado de los signos de puntuación
los cuales son herramientas creadas para ayudar a los lectores a comprender el significado de los textos. Incorrecto. Perdón, imposible que cumpla su condena. ¿Ya? Perdón, imposible que cumpla su condena. Entonces, lo correcto sería, bueno, yo lo dije, perdón, imposible que. Ahí no tiene sentido. Para que tenga sentido hay que ponerle la coma a la palabra perdón. Perdón, imposible que cumpla su condena, ¿verdad? El siguiente ejemplo dice, trajo muchísimas cosas a la fiesta. Vino, patatas, galletas, pistachos y postre. ¿Correcto? Trajo muchísimas cosas a la fiesta. Vino, patatas, galletas, pistachos y postre. ¿Ya? Bueno, entonces esos serían este tipo de error. Tenemos el neologismo, que es la palabra o expresión de nueva creación en una lengua. Los neologismos pueden surgir por composición o derivación, como préstamo de otras lenguas o por pura invención. Bueno, forma estilista, dice. Invidente, dice. Forma directa, ciego. Persona de orientación sexual diferente, decimos en forma estilista. En forma directa, homosexual. Moreno o africano, decimos en forma estilista. Negro en forma directa. Forma tecnológica, esclavo. Forma directa, servidor. Forma tecnológica, lectura magnética de caracteres. Servidor, reconocimiento óptico de caracteres. Forma funcional, antifuego. Forma directa, a prueba de fuego. Los arcaísmos, así se le denominan las palabras de construcción o elemento lingüístico que por su forma, por su significado o por ambas, resultan anticuados respecto de un momento determinado. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Abarullar, forma incorrecta. ¿Correcto? Embarullar o desordenar. Acechar, forma correcta. Vigilar, observar, aguardar cautelosamente. Acedar, poner agria alguna cosa, ¿verdad? Recordar, despertar del sueño. Adrede, a propósito, con deliberación, intención. Luego tenemos los modismos, que es un hábito, una costumbre lingüística que tiene la función de ahorrar energía cuando se habla. Se encuentran presentes en todas las lenguas y el habla de todas las personas. Incorrecto, le ha costado un ojo de la cara, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, le ha costado muy caro. Lucía siempre está en la luna. Lucía siempre está distraída. No he pegado un ojo en toda la noche, por decir, no he podido dormir durante toda la noche. Y esos son los ejemplos de ese tipo de error gramatical. Muletías o bastoncillos. Es un tipo de vicio del lenguaje que consiste en mencionar en repetidas ocasiones, antes, durante y después de exponer una idea, la misma palabra o frase, muchas veces innecesaria e incluso incoherente. Vemos los ejemplos en igualmente y en sí. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Estás muy cansado? O sea, cuando se dice muchas veces una palabra es una muletilla, ¿verdad? Igualmente se casó. Eso se da cuando las personas hablan bastante, ¿verdad? Repiten mucho una palabra. Y sí, oye sí, entiende sí, escúchame sí, atiéndeme sí. Tenemos también otra muletilla que se usa mucho como es que, primero Dios y como ve. Es que si no me pega, es que sin ayudar no puedo, es que tengo miedo, es que esa es una muletilla. Primero Dios comeremos cubiertos, si primero Dios nos concede comida, si primero, o sea, usar mucho la palabra primero Dios. Y como ve, vamos al pueblo, ¿cómo ve? Ya nació la niña, ¿cómo ve? Echémonos la última, ¿cómo ve? ¿Entienden? Es el uso excesivo. Eso se le llama muletilla. Muy bien, en conclusión, el lenguaje verbal y escrito es uno de los legados más importantes que tiene la humanidad y se encuentra cada vez más deteriorado y abandonado. El mal uso y
o desconocimiento del lenguaje ponen en riesgo la comunicación y la hacen más difícil entre el emisor y el receptor. Muy bien, entonces con esto culminamos la explicación. Vuelvo a repetir, lo único que hay que hacer es sobreescribir la hoja de trabajo número 7 que aparece en las últimas páginas en el cuaderno, y esa sería la tarea. La finalidad es que ustedes logren captar la mayor parte de errores gramaticales, en primer lugar para no cometerlos y en segundo lugar para una eventual evaluación. Gracias por su atención.